Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nuestra décima y penúltima clase de este curso, Juan y sus cartas a las siete iglesias, una mirada pastoral al Apocalipsis. Entregada por un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de Iglesia Luterana Cristo. Seamos bienvenidos. Bueno, como les decía, por un tema de tiempo, más que nada, les pedía, no sé si lo leyeron, traer el texto leído, pero bueno, es bastante conocido de todas maneras. Me refiero al mensaje del apóstol Juan o de Dios a través del apóstol Juan desde Patmos a la iglesia de la Odisea, que está, como bien ahí pueden ver, en Apocalipsis capítulo 3. Está lleno de muchas frases muy tajantes, muy, bueno, fiel al estilo de lo que se puede ver en todas estas cartas que vemos acá. Y bueno, en general en las cartas de Pablo también. En realidad todo el Nuevo Testamento está lleno de afirmaciones muy, muy duras. Tal vez para el día de hoy sonarían totalmente incorrectas. Pero bueno, ese no era un problema que le quitara el sueño a Pablo. Él decía exactamente lo que Dios le revelaba, en lo cual demostraba también su nobleza por un lado, pero también su devoción hacia Cristo y no hacia a su propia popularidad. Que claro, podría haber sido algo eh, si hubiera hecho exactamente lo contrario, y no sé, a todos los hubiera tratado como a la iglesia de Filadelfia, seguramente sus palabras habrían sido mucho más, bien, mucho mejor acogidas, pero claramente eso no era un tema que le preocupara a Pablo, sí, perdón, a Juan, y precisamente por eso es que vemos frases como las que comentaremos ahora. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Compres oro, o que les pide que compren oro refinado y puro. Y finalmente estoy a la puerta y llamo. A ver, estas frases, la verdad que así, además de que en sí mismas, de suyo, son duras, por decirlo menos, insisto, demuestran la claridad de diagnóstico que tenía el apóstol Juan eh, respecto de la situación que había en esas iglesias. O sea, si él podía hablar con esa autoridad, no era solamente por el hecho de ser un líder claramente innato en la iglesia cristiana de aquella época, sino porque, insisto, puedes tener mucho liderazgo, todo el que quieras, pero si ese liderazgo no va acompañado con conocimiento para dirigir a la gente a la que estás liderando, no tiene sentido alguno. O sea, piensen en esa pequeña frase o palabra, conozco. O sea, él tiene conocimiento, claridad de cómo es la gente a la que le está escribiendo. O sea, no está dando lugar a posibilidades, sino dice, habla en un, ¿cómo se diría? Conozco, me parece que es pasado presente perfecto, perdón. Conozco, o sea, tiene claridad al momento de escribir de cómo son las cosas allá en la Odisea. Piensen en, y no solamente, digamos, conoce su doctrina, su enseñanza, porque obviamente Pablo fue parte de quienes las impartió, las enseñanzas de los apóstoles o de Cristo mismo, sino que las obras puntualmente. ¿Por qué es importante eso? Porque después de todo, las obras son algo que se va gestando en el día a día. O sea, las obras de Andrés hoy no son las mismas obras de Andrés de ayer, no son las mismas que van a ver mañana, pero curiosamente, eh, eh, Juan aquí habla de las obras, como lo decía, en presente perfecto. Eh, no poniéndose en el mejor de los casos, o sea, diciendo, sí, conozco sus obras y sé que van a cambiar. Por ejemplo, habría sido bastante más de lo que la gente suele esperar de un púlpito hoy en día, ¿no? Claro, algunos aceptan la reprensión, sí, ok, pero oiga, no sea tan duro, dígame una palabrita de ánimo. No, aquí les dice que las obras de ahora ya, por decirlo de alguna manera, son ni frías ni calientes.
Esa afirmación tal vez para nosotros no, así a simple vista, como ha pasado por tanto desuso, por tanta manipulación, no se le toma el verdadero peso que tiene. Pero el agua que no es ni fría ni caliente, ¿sirve literalmente de algo para nuestro bienestar corporal cotidiano? Haga ese ejercicio, incluso, o incluso ahora mentalmente. ¿Cuántos, se dice que el ser humano debe tomar, ¿cuánto es? 2 litros de agua al día. Eh, no sé a quién se le habrá ocurrido eso, pero bueno. Pero, ¿creen que cuando se hablaba de esos 2 litros de agua al día, se hablaba de agua tibia? No, Literalmente el agua tibia no sirve para ningún efecto concreto para el bienestar humano. Por ejemplo, el agua tibia quita la sed. puede quitar la sed, pero no refresca. Claro, o sea, quita tal vez la sed corporal interna, pero la sensación temporal no sirve para nada. Tampoco sirve para pasar el frío. O sea, nosotros acá que con Pablo y Claudio vivimos en el fin del mundo, claramente, si tuviéramos que hacernos un guatero, como se les llama en Chile, no sé cómo se les llama en otros lados de América, pero claramente lo último que pensaríamos sería en hacernos un guatero con agua tibia. Tendría que ser necesariamente con agua caliente, si no, ¿qué sentido tendría? Tampoco sirve necesariamente para la higiene, porque normalmente la gente o va a elegir, si es que hay días de mucho calor, del que casi acá en el sur de Chile casi no conocemos, va a servir o el agua fría o también el agua ya, llamémoslo caliente. O sea, literalmente la metáfora que utiliza aquí Juan es realmente fabulosa. No, insisto, no sirve el agua tibia para ningún efecto real, concreto, permanente. Insisto, hagan ese ejercicio. ¿Cuándo fue el último día en donde cualquiera de ustedes haya tenido a bien consumir con regularidad agua tibia? Ustedes van al refrigerador o a la llave, en el caso de un país tan bendecido con el tema del agua como Chile, y consumen agua fría. Si necesitan un té, la ponen en el hervidor y a convertirla en agua caliente. Entonces, esa analogía, literalmente, se presume que en la Odisea llegaba precisamente una especie de agua relativamente tibia y que ya de por sí el agua en esa zona no era particularmente limpia, mucho menos iba a servir, insisto, para quitar la sed, para pasar el calor, ni mucho menos para limpiar. Por eso entonces, claro, la sensación, claro, hoy en día tal vez no lo haríamos por un tema de imagen, pero antes la gente era bastante más espontánea, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía la gente con un agua o una comida que no sea, digamos, satisfactoria? Simplemente la escupía o vomitaría en vocabularios del apóstol Juan. Entonces, esa analogía que nos lleve precisamente a analizar nuestra vida, primero como iglesia, o sea, perdón, como creyentes, y luego como iglesia. Una cosa de derivar en la otra. Entonces, no ser precisamente tibios. O sea, con el tiempo, insisto, como lamentablemente la analogía de la tibieza se desfiguró tanto, se le quitó tanto valor, no tenía sin duda, no tiene hoy en día esa analogía el mismo poder lingüístico que tenía cuando fue esto escrito por Juan allá en Patmos. Insisto, piensen, no sirve para mantener la vida. ¿O cuándo fue la última vez que regaron una planta con agua tibia? Me imagino que nunca. Eh, entonces, para tenerlo en cuenta, o sea, no se trata de un simple eslogan, de un axioma, sino de derechamente que debemos estar adentro o afuera. O sea, o con Dios o sin Dios, pero no se puede estar parcialmente con Dios o seguir parcialmente a Dios. No, eso es un relativismo que no tiene lugar en la Biblia y, por supuesto, en este caso puntual, en las palabras de Juan a la Odisea. Continúa con la frase, por lo mismo, como fruto de lo mencionado recién, te vomitaré de mi boca. O sea,
Él mismo se está poniendo en el lugar de lo que Dios ha de hacer con estas personas, si es que no, eh, si es que no enmiendan su camino. Más aún, ahí curiosamente habla de no sabes que eres un desventurado. O sea, ¿eso qué significa por un lado? Dice que no saben, o sea, básicamente que son ignorantes. ¿De qué? De lo mal que están. Pero aún así, si bien les reconoce su ignorancia de su mala condición, en ningún momento los libera de culpa. Ok, sí, están desventurados, están mal, pero eso, no, o mejor dicho, no saben. Por ende, están mal, desventurados. Pero en ningún momento les dice, y ya que no saben, entonces por eso van a tener menos culpa. Por eso entonces van a eventual, digamos, podrías haber alguien, insisto, siendo más políticamente correcto, haber dicho eso. Ok, es que no saben, entonces, bueno, no tienen culpa. Eso es lo mismo que nos sucede respecto del pecado ante Dios. No podemos declararnos eh, el ser humano, cuanto más el creyente, como alguien inocente por ignorancia. O sea, es como lo que suele pasar, no sé, en el resto de, de los países que están acá presentes, pero en Chile, del momento en que una ley, buena o mala, es publicada en el llamado diario oficial, pasa a considerarse obligatoria y exigible a cualquier ciudadano o cualquier persona que viva en el territorio chileno. No, o sea, qué sé yo sé que matar es ilegal en Chile, bueno, para algunos, pero yo no tengo idea en qué artículo del Código Penal o si es que está en el Código Procesal Penal, pero lo que sé es que no puedo llegar a un tribunal y decir es que yo, señor juez, no sabía, no tenía conocimiento de esta ley y de hecho no la tengo. O sea, sé que matar es ilegal y punto. Pero insisto, si me preguntaran cuál artículo, cuál número, qué sé yo, tendría que ir a Chat GPT o a Wikipedia tal vez, no sé, o a la página del Congreso. Pero algo similar sucede, por muy trivial que parezca la comparación. Ante Dios no se puede alegar ignorancia. La ley de Dios ya está plasmada. Incluso si nos vamos a otro versículo bastante lejano a este, dice, los cielos cuentan de la gloria de Dios. Por ende, si está presente la gloria de Dios, también va a estar su justicia. No, o sea, por un lado nos gusta la cosa, como se dice, simpática, el lado amable de Dios, la gloria de Dios, pero si amamos a Dios también, necesariamente tenemos que anhelar y buscar y permanecer en su justicia. Y parte de eso es la ley de Dios. Y en este caso el mensaje de Cristo. Por lo tanto, especialmente tener en cuenta esto, que a pesar de que les reconoce que no saben de su mala condición, en ningún momento Juan les dice, en vista de que no saben, ustedes están exentos de culpa. No, la culpa está igual. Y es mejor así porque si no, ¿quién tendría realmente una verdadera significación de cuál es su condición pecaminosa? Por eso es que tanto hemos insistido, en este y en otros cursos que algunos conocen con su servidor, de que el pecado es una condición, no es un acto. Es la condición de pecador la que me lleva a cometer el pecado, no al revés. Recuerden, Bravo. importante no olvidar eso. El ser pecador, el tener la condición de pecador, me lleva o nos lleva a cometer pecados, no al revés. Bueno, miserable también. ¿Qué significa miserable? Que no tienes nada. Viene de la palabra miseria. O sea, insisto, estas palabras la verdad que están muy perfectamente hilvanadas. Miserable, pobre, ciego y desnudo. En este caso, ¿qué significa una persona, metafóricamente hablando, que está desnuda? Que no tiene nada que le cubra. ¿Qué tenemos sin Cristo para que nos cubra delante de Dios? Sin Cristo no tenemos nada, evidentemente. O sea, perfectamente se puede decir que el ser humano en su condición natural, o por ende pecaminosa, está desnudo ante Dios. No tiene con qué cubrirse, no tiene con qué decir es que, o mostrarse en alguna condición de algo que no es, para bien o para mal. Pero, por lo tanto, no podemos ante Dios hacer lo que hacemos ante el resto del ser humano, que es eventualmente, quiera Dios que ninguno de los que estamos aquí nos suceda eso,
mostrar una apariencia de piedad que nosotros no tenemos. Por lo tanto, eh, recordar que ante Dios nada puede ser ocultado. ¿Por qué? Porque frente a Dios, por su omnisciencia, el Dios que todo lo sabe, estamos completamente desnudos. Y ciegos, se me había olvidado esa palabra. ¿Por qué estamos ciegos? Precisamente a causa del pecado. El ser humano es bastante bueno para torcer o dar vuelta a las ideas y considerar al Dios Santo como, como alguien que tiene que acomodarse a los caprichos temporales del ser humano pecador. O sea, ¿cuántas palabras? Por eso la ley de Dios debe ser permanente. Y de hecho lo es, por eso lo es. Porque si no lo fuese así, entonces entraríamos en lo que tanto los cristianos criticamos, que es o deberíamos criticar al menos, la llamada ética situacional. O sea, que la ética, la conducta, la moral debe o puede incluso, es obligación que cambie según sea la circunstancia. O sea, digamos, el pecado es pecado, ya sea que esté atacando al más horroroso de los criminales, así como al más benigno de los niños recién nacidos. Es pecado igual. Que le podamos dar desde un punto de vista humano una justificación no quiere decir que ante Dios no deje de ser pecado. Por eso es que una temática tan compleja como la ética es precisamente así de compleja, porque tiene muchos atisbos, tiene muchas situaciones, muchos casos del por qué, el posiblemente, el tal vez. Pero la ética bíblica es una ética rotunda. Por eso es tan deplorada por el ser humano, porque no permite posibilidades. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Independiente de que estemos ahora en el 2024 o en el siglo I, cuando terminó de ser escrita la Biblia. Pero incluso la diferencia es que aquí las personas que forjaron esta ética nunca se libraron de cumplir esa ética. Y cuando no, lo, no cumplieron con esa ética perfecta bíblica, fueron duramente criticados según el mismo texto bíblico. Por ejemplo, en una situación como la del apóstol Pedro, o de los apóstoles, de todos, excepto de Judas, que es el caso aparte, digámoslo así. ¿Acaso no resultaría ante los ojos humanos lo más razonable escondernos o arrancarnos y escondernos? La ética moderna nos diría, sí, pues hombre, ¿qué querías? ¿Que terminaran los 11 apóstoles crucificados finalmente junto con Jesús? Eso nos diría la ética moderna. Había que salvar sus vidas, qué sé yo, tal vez sus familias, etcétera. Pero en cambio, la Biblia los critica y los deja claramente a todos los apóstoles como unos traidores, perdonados posteriormente, pero traidores al fin y al cabo. Por eso esa tamaña muestra de vergüenza para los apóstoles que María y María Magdalena hayan estado a los pies de la cruz. Eso sirve como un excelente ejemplo de que perfectamente no era necesario que ellos negaran a Cristo el día de la crucifixión. Pero insisto, ¿eso de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Para demostrar que el buen actuar, o en este caso el ser leal con Cristo, es un acto que debe ser y puede cumplirse en todo momento, independiente de la circunstancia. En fin, ¿alguna pregunta, hermanos? Bueno, y también, finalmente, en este párrafo, la última frase, estoy a la puerta y llamo. A ver, sé que es un tema polémico, sé que no todos los que están aquí son luteranos confesionales, de hecho ni la mitad probablemente, y por lo tanto este versículo suele ser utilizado por los decisionistas, los que al estilo Billy Graham, Jimmy Swaggart, Club 700, los famosos telepredicadores, que sin entrar a analizar los otros matices de su trabajo, al unísono estaban de acuerdo en la llamada doctrina del eh, eh, decisionismo. O sea que se puede reducir en yo soy capaz de decidir en favor de Cristo, en favor de Dios.
No, estoy a la puerta y llamo. O sea, sí, no, y la verdad no sé por qué ese versículo bíblico es tan utilizado para fortalecer supuestamente esa idea de que yo me puedo acercar a Cristo. Al contrario, este versículo deja claro que el que toma la iniciativa, ¿quién es? Cristo Estoy a la mismo. puerta y llamo. Cristo mismo, Dios mismo. Cristo mismo. Claro. No veo cómo puede entregársele el protagonismo de la conversión en este caso al ser humano. Incluso eso se puede ver hasta en las conversiones que se mencionan eh, en la misma Biblia. Tal vez, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque con el tiempo, estos últimos 200 años principalmente, se ha asumido que la conversión debe tener un formato lineal, ser de una sola manera, siendo que ni siquiera en la misma Biblia la conversión de sus protagonistas tiene un solo patrón, tiene muchas variantes. Por ejemplo, tenemos conversiones tranquilas, comillas, como el llamamiento de la mayoría de los apóstoles. ¿Cómo fue que se le dijo pues, precisamente a Pedro? Hubo un acto así grandilocuente, horrible, rotundo, que marcara un antes y un después. De manera dramática, mejor me refiero. No, ven, sígueme. Fin de la historia. Y Pedro converso. No así el apóstol Pablo. Se le aparece Dios, Saulo, ¿por qué me persigues? Y deja de ser un criminal para convertirse en un siervo de Dios. Está un tiempo fuera de la vía pública, es preparado, etcétera. O sea, un proceso totalmente distinto tras de su conversión a como el que sucedió Pedro, o con Pedro. Y así, insisto, podríamos tomar los ejemplos de todos los casos en donde se menciona la Biblia, la conversión de alguien, todos tienen algún matiz. O sea, no está, insisto, como que nosotros con el tiempo nos acostumbramos a la conversión al estilo de Saulo. O en el caso de personajes más modernos, como la supuesta conversión de Lutero con la llamada experiencia primero cuando decide hacerse monje, pero él mismo declara que eso no fue su conversión. Él mismo declara, o sea, el acto dramático en el cual supuestamente Lutero se habría convertido es lo que se llama la experiencia de la torre, porque habría sido en la torre del monasterio en donde descubrió la palabra y se enteró de que se dio cuenta a la luz de la Biblia que la justificación era por fe. Pero también, insisto, es algo más que dudoso. No tenemos un texto escrito por el mismo Lutero en donde él haya relatado mi conversión fue de manera ABC. No, eso es algo que es más parte de la leyenda, que puede que sea verdad, puede que no lo sea. Incluso algunos hablan, en vez de la experiencia de la torre, estos historiadores, estos últimos 50 años, hablan de la llamada experiencia de la cloaca, que esto habría sido en vez de en una torre, habría sido en la cloaca del monasterio en donde estaba Lutero. Pero el punto al respecto, ¿tiene importancia esto? La forma en la que se dio la conversión, ya sea de usted, de mí, de Lutero, de Saulo, de Pedro, ¿tiene relevancia la forma en que se gestó esto? Al menos en mi opinión, insisto, la forma no tiene relevancia alguna. Dios trabaja con todos de manera distinta. ¿Por qué en la conversión iba a ser distinto? Simple y sencillamente, Dios actuó, llegó a la vida de cada uno de nosotros de una manera distinta. Lo que sí no debemos olvidar es que de ninguna manera ese versículo, estoy a la puerta y llamo, es un visto bueno en favor del llamado decisionismo. No, el que toma la decisión es Dios. Él se acercó a usted, él se acercó a usted, él se acercó a mí. Miren, ignoro si esa frase es real o no, pero grafica bastante bien lo que es la experiencia de la conversión. El famoso político y gran eh, devoto creyente y un verdadero siervo de Dios, William Wilberforce, el gestor de la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, se cuenta que él estaba conversando y de hecho eso aparece en la famosa película Amazing Grace, conversando con el conserje de su mansión.
y se había evidenciado su cambio de vida, que había dejado las apuestas, los clubes de juego, etcétera. O sea, la conversión en el sentido más tradicional de lo que nosotros solemos hablar. Y, y le comenta a su conserje, le dice, esto lo ha hecho Dios, una cosa así. Y el conserje le dice, ¿encontró a Dios, señor? Y la respuesta de Wilberforce es bastante notable, muy tan breve como notable. Le dice, no, Dios me ha encontrado a mí. Pensar lo contrario es creer que los muertos pueden revivirse a sí mismos. Y claramente todos los que hemos tenido la desagradable experiencia de pasar por una sala de reanimación sabemos que eso es imposible. Si no, sería como creer que Cristo le pidió su opinión o que Lázaro dijo, ok, voy a analizarlo, decido y revivo. No, tanto la iniciativa como el poder de su reanimación en el caso de Lázaro fue única y exclusivamente el poder de Cristo. Bueno, en fin, bueno, continuando entonces. La última, esta es la última y a su vez la peor de las 7 iglesias. O sea, cuantitativamente hablando me refiero. O sea, es la que, de todas las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, es por lejos la que se describe en peores términos. Ahí lo escribí mal. Curiosamente, ya se había hablado de ella en una de las epístolas del apóstol Pablo. Por ende, tal vez por eso Pablo tenía el derecho a ser duro con ellos también, porque el mensaje quiere decir eso, que ya lo tenían. No eran gente, llamémoslo así, nueva, que pudiera decir es que estamos aprendiendo, estamos en camino de, estamos en proceso. No. Eran gente que ya tenía conocimiento, tal vez incluso de segunda generación ya, de lo que era el conocimiento de Dios. Como insisto, ahí lo pueden revisar en Colosenses 2. No eran, digamos, neófitos, personas que estuvieran llegando recién a los caminos de Cristo. Por lo tanto, también se les puede atribuir una mayor responsabilidad en su actuar, en que debía esperarse más de ellos. O sea, eh, o sea, no sé, evidentemente si a mí se me concedió la bendición y el honor de dirigir esta clase es porque algo de tiempo llevo ya en la iglesia. Se podría esperar, podríamos criticar a una persona recién confirmada, recién bautizada, porque no puede entregar o preparar un buen estudio bíblico. Claro que no. O sea, en cambio, este no era el caso de la gente de la Odisea. La gente de la Odisea claramente ya tenía por lo menos unos 20 años. Eso depende en realidad de la exactitud con la que podamos fijar la finalización de la escritura del texto bíblico del Nuevo Testamento. O sea, hay maneras para pensar que fue antes del 60, otros más cerca del 70. Yo soy en ese sentido, solamente es una opinión, que la verdad no es dogmática, pero la escuela más tradicional siempre habla de que el Nuevo Testamento fue finalizado de escribir el año 90, aproximadamente. Yo soy de la escuela más radical, que fecha no más allá del año 68, eh, cuando se inició la sublevación y finalmente la destrucción de Jerusalén en el año 70 y se inició la llamada diáspora judía. ¿Por qué? Ya los que me conocen saben el motivo de mi afirmación, porque un acto tan radical en la raíz del cristianismo mismo es más que presumible, lógico, que se hubiese mencionado. O sea, pensemos todo lo que significó eso. Expulsaron a todos los judíos de Israel. El templo fue destruido, cumpliéndose con eso una profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Y así un montón de detalles más que se cumplieron con la destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué no se hace la más mínima mención a este suceso? Es porque esto sucedió antes. Insisto, no es una cosa de conocimiento específico, porque haya, qué sé yo, les pueda decir, es que se encontró el pergamino tal o cual y dice tal o cual cosa. No, es una cosa, un tema más bien de lógica sumativa, como se dice. Pero bueno, más allá de eso, la ciudad de la Odisea, aproximadamente en el año 60, sufrió un gran terremoto del cual nunca se recuperó.
Y podemos decir que lo que debemos esperar es que no nos pase lo de la Odisea, que si llegamos a tener algún gran terremoto en nuestra vida espiritual, sí nos logremos recuperar. ¿Por qué? Porque a diferencia de una ciudad que es simplemente una estructura muerta, nosotros tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Más allá de nuestro pecado, más allá de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque nuestra existencia se la debemos a Cristo, no a nuestras propias fuerzas, o mejor dicho, a nuestras supuestas propias fuerzas. Y curiosamente, esto cambió radicalmente lo que era o lo poco que quedó de la Odisea. Porque averiguando, la Odisea se caracterizaba por ser una ciudad de mucha diversión, de mucho jolgorio. Incluso tenían un circo, que era aproximadamente unos 2/3 del tamaño del circo romano. Ah, se calcula que entraban unas 30.000 personas. En el circo romano entraban 50.000, al menos en el más grande de los que llegaron a existir, digamos. O sea, mejor dicho, cuando tuvo su tamaño más grande. Eh, porque, claro, de hecho, las ruinas que quedan del famoso circo romano nos hablan de aproximadamente 50.000 personas en el circo romano. Entonces, es posible que ese, comillas, exceso de diversión eh, no espiritual haya sido precisamente una piedra de tropiezo para nuestros hermanos de la Odisea. Me imagino que era, bueno, probablemente para nosotros también, era difícil mantenerse alejados de las diversiones mundanas. El problema es que tal vez a nosotros nos es más fácil mantenernos apegados a la fe que a la gente de aquella época. Ahí en esa época declararse abiertamente cristiano era motivo eventualmente hasta de muerte. Para nosotros, a pesar eh, eh, de todo lo complejo que es la vida actual, no se puede decir o sea, que algún grado de libertad tenemos, ¿no? O sea, claramente no tenemos la persecución que se vivió lamentablemente en el mundo soviético, en la China, etcétera, pero al menos podemos apelar a cierto grado de libertad, cosa que claramente los cristianos de la Odisea tenían solo parcialmente. Entonces, o sea, había más libertad para la diversión que libertad para vivir su fe cristiana, cosa digna de tener en cuenta. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, profe, yo creo de que el hecho de que dice ahí que históricamente el 60 después de Cristo tuvo un gran terremoto esa ciudad, perdió toda su prosperidad. Entonces yo creo que es cierto eso de que el Apocalipsis fue escrito antes del 70 después de Cristo. Yo igual me apego a esa escuela. Sí, ya, insisto, la escuela, comillas, tradicional es la que llega, como les digo, por ahí por el año 75, el 95, perdón, pero, insisto, para mí el tema de que no se mencione la destrucción del templo en ningún texto bíblico es bastante decidora. Es cierto, es el templo de los judíos, pero no deja de ser un hecho significativo, fundamental. Eh, no es un detalle menor. Entonces, y estamos hablando de que el cristianismo surgió en el seno, en medio del mundo judío, por lo tanto, algo como esto tendría que haberse mencionado, porque obviamente los romanos, cuando destruyeron Jerusalén, o mejor dicho, destruyeron todo Israel, poco o nada les importaba si los judíos a los que estaban expulsando eran cristianos o eran judíos tradicionales, o si eran fariseos, eran judíos simplemente. ¿Qué les importaba a ellos, obviamente, si la gente a la que estaban expulsando eran cristianos o no? Veían simplemente una tropa de traidores, de rebeldes, eh, que osaron levantarse en contra del emperador romano, nada más. Por lo tanto, claro que tienen que haber habido decenas de miles de cristianos que fueron masacrados tal vez junto con los judíos de manera indiscriminada, digamos, insisto, no había manera o sea, básicamente cualquier persona que estaba dentro de las ciudades
que fueron destruidas. Estaban listas ahí para ser ejecutadas, o cualquiera de ellos podía convertirse en un, ni siquiera prisionero, derechamente en alguien, como lo decía, asesinado. Por lo tanto, insisto, creo que un detalle, comillas, tan importante como eso, si los escritores bíblicos lo hubiesen vivenciado o hubiesen tenido noticia de él, lo habrían mencionado. No, no, y más aún, insisto, si lo vinculamos con esa profecía de Cristo, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, entonces, también se nos habla del llamado testigo fiel y verdadero. Algunos dicen que habla de que el testigo fiel y verdadero podría ser algún personaje humano, pero piensen en esas dos características, fiel y verdadero. ¿A quién le podríamos atribuir esa condición de fiel y verdadero sino a Cristo mismo? Insisto, o sea, ni siquiera deberíamos decirlo de nosotros mismos. Somos testigos, sí, pero fieles y verdaderos, después de todo, ya el hecho de que seamos pecadores dice bastante. Por lo tanto, no podríamos atribuirnos a nosotros el, esa posibilidad de hacernos llamar a ese, insisto, testigo, sí, claro que sí. Testigo es alguien que vivencia una situación, a una persona, un acontecimiento. Pero fiel y verdadero, claramente cuando se habla en la Biblia para referirse a un testigo fiel y verdadero, la única persona que encaja en esa descripción es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él ha sido fiel a Dios, solamente Él es plenamente verdadero, tanto hacia Dios como hacia ante los hombres. Por eso es que Cristo nos da un testimonio verdadero e infalible, pero un testimonio que hoy en día sigue dando sí o no. ¿Ese testimonio continúa presente? Sí, Total, totalmente, sí. ¿Pero de qué manera? A través de su palabra. Exacto. Solamente, precisamente por eso, como la palabra de Dios es testigo de Cristo, podemos decir con plena confianza que la Biblia, la palabra de Dios, es el testigo fiel y verdadero de el testigo fiel y verdadero que es Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios, no de nosotros. O sea, es cierto, por ende, cuando hablamos o decimos hoy en día que Dios nos habla a través de su palabra, hay que insistir en esa frase, a través de su palabra. Incluso es cierto, yo entiendo, por ejemplo, qué sé yo, ya que los conozco algunos de ustedes, si me dicen Dios me habló, yo entiendo que está refiriéndose a alguna vivencia personal en un sentido metafórico o porque estuvieron escudriñando las escrituras. Pero recordemos, la vida cotidiana del creyente no se rodea solamente de cristianos de fe firme como la de nosotros. Por lo tanto, también tenemos que tener mucho cuidado del vocabulario que utilizamos ante personas que eventualmente esa frase les puede jugar en contra, más que a favor. Y por eso es que, insisto, tener cuidado con esas frases, como lo que les decía hace un rato del decidí, yo decidí. Suena inocuo la palabra, pero en la práctica es bastante peligrosa. Pues bueno, también Cristo, pese a entregarnos el Evangelio, no nos adula y a su vez usa la ley para mostrarnos nuestro estado real. Claramente el Apocalipsis en estas cartas que hemos estudiado es una muestra de que la adulación no es parte del vocabulario de Cristo. Y por eso necesita de la ley que ya estaba revelada para mostrarnos nuestro estado real. ¿Por qué? Recordemos, la ley de Dios tiene tres usos para el cristiano de hoy. Ya evidentemente no sirve para salvación, no está para eso, pero la ley sigue siendo nuestro espejo, nuestro guía y nuestro freno. Por lo tanto, en este caso, de lo que estoy hablando en este párrafo, es que la ley nos está sirviendo de espejo para mostrarnos cuál es nuestro estado. No, no es nuestro estado en sí mismo, pero nos muestra claramente cuál es. Y en resumidas cuentas somos pecadores y necesitamos de la redención de Cristo. Por eso entonces Cristo, como les decía recién, es testigo de Dios, así como testigos para nosotros mismos. Pero, insisto, podemos decir que Cristo es testigo para nosotros, ¿por qué? Porque nos dejó revelada su palabra. Por eso era tan importante
si no necesario, que Cristo ascendiera a los cielos. Si no, simplemente habría quedado reducido a un puñado de seguidores bastante complicados allá en Jerusalén, otras tantas personas en Samaria, otras tantas en Judea. Pero no habría estado presente para todos nosotros, como lo puede decir que está presente junto a nosotros hoy. Los tres significados, a ver, a ver, ley, lo voy a escribir en el chat por si lo que. Espejo, no, no son significados, son usos de la ley. Espejo, coma, guía y freno. Para el cristiano de hoy, insisto. En su momento, claro, era lo que era el medio que entregaba a Cristo, Dios, perdón, para proveer la salvación. Pero evidentemente desde el día en que se rompió el velo, cuando Cristo dijo consumado es, ese uso soteriológico de salvación ya no tiene lugar. Por lo tanto, ahora la ley, es cierto, sigue teniendo esas funciones. O sea, no es que sea, en rigor no es letra muerta. Es muerta para que para que nos provea salvación, eso sí, pero es letra muerta en el sentido de que no nos entrega la salvación y por eso, pero continúa teniendo esas tres labores. De hecho, es algo que eso ha sido un debate prácticamente desde que Cristo ascendió a los cielos. Si la ley seguía teniendo algún tipo de función de labor. Bueno, pero es cierto, no tuvo objetivo de salvar, pero claro, era la que nos entregaba o nos mostraba cuál era el camino para salvarnos. Era en la ley donde estaba prescrito cómo debía llevarse a cabo el sacrificio expiatorio. En ese sentido, a eso me refiero, hermano. Eh, no es que la labor haya sido exclusivamente esa, sino que estaba presente ahí. Hoy en día, por mucho que esté, ya no tiene esa función. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, profe, es justamente lo que estaba preguntando el hermano ahí. Podríamos decir entonces que la gente del Antiguo Testamento por ningún motivo fue salvo por los animales que se sacrificaron, sino que esa salvación fue por la muerte expiatoria de Cristo y que los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento fueron totalmente figurativos. ¿Estoy en lo correcto? No sé, tal vez buscaría alguna palabra un poco más exacta que figurativos, pero eh, no sé, Representativo. demostrativos, representativos, porque propiciatorios, esperando la llegada de Cristo. O sea, es que también, recordemos, no podemos analizar la labor de salvación de Dios en favor de nosotros desde una mirada lineal del cronos, del tiempo humano. Para Dios no hay tiempo pasado ni presente. Por lo tanto, para Dios, Cristo y su salvación siempre estuvo presente. Simplemente hasta antes del año 33 aproximadamente, cuando se produjo la crucifixión de Cristo, no había sido mostrada a ojos nuestros, pero claramente eso ya era parte del plan de Dios para la salvación del ser humano. Simplemente, no, insisto, no sé, trataría de buscar, ahí voy a cabecearme un poco, una palabra más acorde, porque bien sabemos que figurativo puede sonar mal en realidad, puede prestarse para mucho malentendido. Pero claramente no era el fin en sí mismo, evidentemente. No era un fin en sí mismo. Y eso quedó demostrado con largueza en el día de la crucifixión. Bueno, aquí me adelanté un poco, pero recordemos, ¿por qué se utilizaba entonces aquí la analogía de la tibieza? Como les decía, el agua tibia, ¿para qué sirve? No quita la sed, no calma el calor, no calma el frío tampoco, eh, pero esa tibieza claramente nos puede alejar de Dios. En este caso, la tibieza espiritual. Y precisamente en ese contexto es que la Odisea tenía dos características, tibieza y justicia propias, de acuerdo a lo que nos dice el texto. Díganme, ¿qué caracteriza a la iglesia cristiana del día de hoy? Vemos, Aparentemente, es muy distinta la situación. lamentablemente no. O sea,
Y la verdad que cuando redactaba este texto, fíjense que me puse a analizar, ¿y qué caracteriza más a la iglesia cristiana de hoy? ¿La tibieza o la justicia propia? Primero me fui casi como que a ciegas, como se dice, con la palabra tibieza. Pero la verdad que finalmente no me queda claro cuál podría atribuirse más al cristianismo general hoy en día. Justicia propia, o lo que nosotros tal vez hablamos, muchas veces analizamos del llamado legalismo, del fariseísmo, como se dice a veces, precisamente, ¿qué es lo que busca esa manera de vivir la, comillas, vida cristiana, de la justicia propia? Precisamente, o del legalismo, buscar una justicia propia, una justicia que está en mí, qué sé yo, que dando el diezmo, que asistiendo de tal o cual manera al culto, que usando tal o cual, que, que absteniéndose de ciertas costumbres, obviamente, de temas ético-morales, etcétera. Pero todos esos elementos, de una u otra manera, apuntan al yo. Al yo hago, yo me doy mi justicia y se la entrego, comillas, a Cristo. Como que básicamente la vida cristiana eh, termina siendo entonces casi un favor que le hacemos a nuestro Señor Jesucristo. No, el favor es, entre comillas, va a nosotros. Ok, nos podrán criticar, qué sé yo, por ciertas costumbres alimenticias, qué sé yo, o también, obviamente, por el tema del alcohol, pero finalmente, así como toda la ley de Dios, de una u otra manera, toda, apunta al bienestar del ser humano, y creyente o no. O sea, por ejemplo, los versículos que tienen que ver con el buen trato, con el no robarás, por ejemplo, los 10 mandamientos, no robarás, no darás falso testimonio, ¿a quién benefician? ¿Dios es beneficiado de alguna manera con que se cumplan todos los mandamientos? No, En lo más mínimo, claro. O sea, precisamente los 10 mandamientos en su conjunto, de una u otra manera, son un presagio que puede resumir el versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pues si amo a mi prójimo, no voy a mentirle, no le voy a cometer adulterio, no le voy a robar, no voy a buscarle un Dios en lugar del Dios verdadero, no, o tener ídolos. Voy a trabajar, o en otras palabras, por eso voy a ser digno del descanso. Y si trabajo, voy a trabajar de manera honesta, etcétera. Bueno, obviamente, si amo a mi prójimo, vamos a amar a nuestros padres. Por ende, también los padres han de amar a sus hijos. Insisto, todos estos mandamientos, por mucho que parezcan que van como diríamos en Chile, una paleteada, un favor en pro de Dios, no, ni siquiera son un acto de adoración. Son literalmente una muestra de misericordia de Dios en favor de nosotros. No hay ningún favor que se le haga a Dios al cumplir los mandamientos. Ninguno. El Dios en el que usted y yo creemos va a ser el mismo Dios, ya sea que se sigan incumpliendo los 10 mandamientos hoy, así como si se comenzaran por arte de magia a cumplir todos. Insisto, el Dios en el que usted y yo creemos, ¿va a cambiar porque se cumplan o dejen de cumplir los 10 mandamientos? No, pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por algo los 10 mandamientos no comenzaron a funcionar, llamémoslo así, desde el día de la creación. ¿O es que acaso entonces Dios era más Dios desde el momento en que en el monte Sinaí entregó los 10 mandamientos? Dios era igual antes, desde el mismo día en que inició bueno, desde antes desde la existencia de Dios mismo. O sea, un tiempo que ni siquiera somos capaces de conmensurar, ni mucho menos de ser capaz de medir. Pero insisto, apuntar a lo contrario, eso lleva necesariamente a la justicia propia. La tibieza sí, va a tratar de una u otra manera de buscar una justicia propia. Piensen en ese, comillas, pequeño gran detalle. Yo le puedo entregar a Dios, yo le puedo dar a Dios.
Yo puedo decidir en favor de Dios. O yo puedo decir cuándo Cristo va a volver. O sea, precisamente el motivo que el puntapié inicial, llamémoslo así, de la reforma, tuvo un hecho muy concreto, las famosas ventas de las indulgencias, que eran precisamente la venta de indulgencias. Por un lado, un engaño de parte del Vaticano, pero un, no sé si ingenuo, pero una búsqueda de la justicia propia de la gente que compraba esas indulgencias. Porque ¿qué es lo que está? La gente, por mucho que es cierto, era ignorante, inculta, poca educación, etcétera. Pero la gente acaso no iba a, a comprar su indulgencia, pasaba su moneda y le entregaban el documento. ¿Para qué iban? ¿A obtener qué? Justicia para ellos o para sus parientes a los cuales estaban beneficiando. En ese sentido, tampoco hay que ser tan, valga la redundancia, indulgentes con los que compraban las indulgencias. Es cierto, caían en las garras opresoras del Vaticano, pero nadie les obligó con, ya diríamos hoy en día, con pistola en la nuca, a comprar las indulgencias. No. Y eso no elimina el hecho de que la gente, al comprar una indulgencia, estaba buscando justicia para sí mismos. O había un acto de adoración hacia Dios ahí. Ninguno. O sea, ya, insisto, siendo benevolente con el Vaticano, ¿hay alguna manera de decir que ahí había un acto de adoración a Dios a cuando usted compraba la indulgencia? No, ¿por qué? Porque usted sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era pagar el perdón de sus pecados. En otras palabras, justicia propia. O sea, en ese sentido, insisto, no sería tan benevolente con la gente que las compraba. Es cierto, algunos lo hacían de mejor, tal vez con buen corazón en favor de su iglesia, de buen corazón en favor de sus parientes que habían muerto, pero sabían perfectamente que era derechamente una estafa, una cuestión netamente testimonial, si se le puede decir así, pero alguna noción tenían de un tal Jesucristo. Y ellos, después de todo, insisto, iban y compraban su perdón, o creían hacerlo al menos. Entonces, igual estaban buscando justicia propia. O sea, el hecho de que el Vaticano haya hecho algo horrible no quiere decir que la gente que compraba las indulgencias está actuando de mucho mejor manera. Después de todo, si yo quería ofrendar a mi iglesia, a mi Santa Madre Iglesia, y construir la famosa basílica, la moneda la daba igual, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué voy a necesitar un documento a cambio, salvación a cambio? Si amo a mi iglesia, no necesito que me reembolsen nada. Pero insisto, esa búsqueda de justicia propia también fue en buena medida la que motivó la compra de las indulgencias. Eh, ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, entonces, en este contexto, los fríos de los que se nos habla aquí son los que no dan ni toman calor. En el caso humano, los muertos. Evidentemente, un muerto, ya sea un ser humano, un animal, precisamente si hay algo que lo caracteriza es que no puede absorber por fuerza propia calor o frío. Se va a mantener según insisto, según las influencias externas va a cambiar por un tiempo hasta que comience a podrirse, pero no hay actividad en ellos que genere su propio calor. En el caso nuestro, que estamos vivos, el calor o el frío puede aumentar un poco según la sensación externa o puede disminuir, pero siempre el cuerpo por sí solo, estando vivo, busca algún tipo de nivelación, de moderación. No así con el muerto. Lo mismo en este caso con la muerte espiritual. El muerto espiritual no va a buscar a Dios, no va a buscar acercarse a Dios. Los tibios tienen una apariencia de piedad, apariencia, pero no actúan de acuerdo realmente a ella. Al final, ¿cuáles son más destructivos? ¿Los fríos
o los tibios, la verdad no lo sé. Yo creo que da para hilar bastante fino. ¿Quién puede destruir más la fe de sus hermanos? ¿El frío o el tibio? Después de, o sea, porque el tibio, insisto, también engaña. Tal vez el frío, por último, es bastante más evidente en su desprecio a Dios, pero el tibio no lo sabemos. O sea, por eso, claro, no podemos, o sea, ambos son malos, sin duda, hermano Jorge, pero ¿cuál puede causar más daño? La verdad, eso yo creo que hasta depende de la fortaleza de la fe de cada creyente que le rodea. Por eso es que en la práctica aquí la exhortación de Dios es a mantenernos alejados de ambas condiciones. Después, y en el caso de los tibios, ellos hablan en nombre de Dios sin estar en real comunión con Él. Precisamente, ¿qué es lo que más le criticamos en el mundo protestante al Vaticano y al papado? Que dice hablar en nombre de Dios, a boca llena, pero claramente no está en comunión con Él. El problema es que en el mundo evangélico, lamentablemente, cada vez estamos multiplicando, se han estado multiplicando más los pseudopapas, los papas troles, como se dice ahora, y que prácticamente en algunos casos, al menos la realidad que nos toca conocer a los que somos de Chile acá, hay pastores, obispos, curiosamente pentecostales, que tienen ante su gente más poder que el mismo Papa. Al nivel, como me ha tocado conocer, bueno, la famosa JBH, personas que literalmente hacían su compra de supermercado eh, y compraban cosas para su obispo. Y el obispo era el pastor de una iglesia de 15.000 personas. Sé que Claudio y Pablo la conocen. O sea, claramente con las ofrendas y los diezmos, el caballero se las podía arreglar bastante bien. 15.000 personas, de las cuales él creo que tenía que ofrendar el 10%, me parece, o tiene que ofrendar el 10%. Pero literalmente conozco personas que apenas llegaban a fin de mes, pero se sentían impelidos, no sé cómo llamarlo, a ofrendarle parte de su trabajo cotidiano, incluso de su ida al supermercado, o los que trabajan en los campos, las famosas primicias. Insisto, literalmente estas personas, estos pastores en versión pentecostal, o papas, perdón, en versión pentecostal, tenían ante su gente más poder que el Papa del Vaticano ante un católico romano. Y no es una exageración. Insisto, aquí mi hermano Pablo y hermano Claudio, que algo conocen del tema, saben cómo es la cosa. Y ha sido horrible. O sea, finalmente, después de todo lo que abogaron nuestros reformadores por el sacerdocio universal de los creyentes, créanme que en esas iglesias a las que me estoy refiriendo, el sacerdocio no tiene ni nada de universal y de creyente genera bastante poco, lamentablemente. Dios nos libre de eso. Bueno, siendo así, entonces, los calientes, ¿quiénes serían en este caso? Los queridos por Dios y que a su vez le aman a Él. Por lo tanto, debemos ser como serafines. Los serafines, ¿cómo se les describe en la Biblia? Como ángeles que están siempre ardiendo, generando calor. No frío, obviamente ni tampoco tibieza. Entonces, a pesar de las amenazas de la tibieza de esa iglesia, o de la iglesia en general, de lo que vemos en el Nuevo Testamento, siempre Dios adjunta un consejo y una promesa. Es cierto, Dios a través de los autores bíblicos en el Nuevo Testamento es muy duro, muy tajante, muy radical, pero nunca deja a su hija, no, se caracteriza porque nunca le quita a los creyentes el título de santos y nunca les aleja de sus promesas. Nunca, por ejemplo, en estas 7 iglesias que estamos terminando de estudiar hoy, nos quedan las conclusiones la próxima semana, nunca les dice, por lo tanto, ustedes ya fueron desechados. Dice, van a ser, todavía hay tiempo, todavía pueden mejorar. Precisamente, ¿por qué no los había? Por algo todavía estaban ahí. Por algo, mejor dicho, por algo Juan estaba escribiéndoles para que mejoraran, para que cambiaran. Y en vez de ser una Sardis o una Laodicea, terminasen siendo todos una Filadelfia. Esa era la labor a la cual tenía claro Juan que tenía que estar.
¿Por qué? Porque no solamente está la dura palabra de reprensión, sino también está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si se fortalecen en la fe, han de mejorar y cambiar. O sea, en otras palabras, no está solo la crítica, sino también el camino que hay que seguir de ahora en adelante. Y eso, insisto, Pablo, perdón, bueno, Pablo también, por cierto, Corintios es un excelente ejemplo de eso. Juan lo muestra aquí en sobremanera. Entonces, refuerzan la esperanza cristiana en la protección y en la recompensa divina, divina, no humana, ni económica, para los que permanecen firmes en su fe de acuerdo a la voluntad de Dios. Frase clave, voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a dar esa recompensa? Claramente no está ofrecido en términos económicos materiales. Nuestra recompensa, que puede eventualmente, podemos tener claramente una prosperidad económica, no hablo de que estemos condenados a vivir necesariamente en la pobreza, no, pero eso ya dejémoselo a la voluntad de Dios. Como, si Dios nos quiere dar prosperidad económica, pues bueno, que la dé. Pero no es una suerte de ecuación que a modo de mientras tenga más fe, entonces va a haber más prosperidad, que es lo que menciona la llamada doctrina, la prosperidad o también la de la retribución. ¿Por qué? Porque antes de cualquiera de esos dos preceptos está lo más importante, la soberana voluntad de Dios. Y bueno, ¿cuál rápidamente, perdón que les quite tanto tiempo, las promesas de Jesús para la Odisea? Uno, Dios nos llama. Está ahí, presente. No se ha ido a pesar de nuestra incredulidad. Incredulidad que, como podemos ver bien, permanece hasta el día de hoy. Dos, tenemos la Biblia como la manera en que Dios nos habla y nos llama, lo que comentaba nuestro hermano Pablo hace unos minutos atrás. Y tres, Dios estará con nosotros. ¿Pero en qué medida? En la medida en que le abramos la puerta a Dios, tal como lo mencionábamos en uno de los primeros versículos. Dios está con nosotros. ¿Y cómo se nos revela? Reiterar eso a través de su palabra, única y exclusivamente. Y cuarto y final, Cristo puede comer y compartir con nosotros la mesa, con todo lo que eso implica. O sea, insisto, para nosotros casi puede resultar irrisorio si no conociéramos este versículo bíblico, el que se hable de compartir la mesa. Pero recordemos, para los judíos, desde la época del Antiguo Testamento hasta como aquella época, incluso yo creo que si hasta nos retrotraemos hasta no más de 100 años atrás, el compartir la mesa no es una cosa que se le entrega a cualquiera. Incluso hasta el día de hoy, ¿cuántos de ustedes comparten la mesa con un desconocido? ¿Algún nivel de conocimiento, de comunión pues, van a tener con ese, comillas, desconocido con el que comparten la mesa? O sea, el acto de compartir la mesa, o como se menciona en la Biblia en otra ocasión, la partición del pan, es un acto de comunión, que en este caso lo está comparando a, o sea, de hecho incluso hay hasta algún cierto grado de confianza. ¿Por qué? Porque obviamente si yo comparto de la misma comida contigo, qué sé yo, tenemos la misma posibilidad de ser beneficiados con ese alimento, así como si podemos salir perjudicados si ese alimento está en malas condiciones. O sea, para bien o para mal, la, la condición de esa comida puede beneficiarnos o perjudicarnos. O sea, pero en otras palabras, el punto importante es eso, el nivel de comunión. Entonces, el tener comunión con Cristo también implica estar en plena comunión entre nosotros. Por eso, versículos como la luz no tiene comunión con las tinieblas, por ejemplo. Por eso es la exhortación permanente a alejarnos del mal, alejarnos de los falsos profetas, de los falsos maestros. Porque después de todo, ellos nada van a hacer por nosotros, ni ahora en esta vida presente, ni por supuesto en la vida eterna. Muy bien, hermanos, estamos ya llegando a la finalización de nuestro estudio. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Hermano Andrés, pues comienzo. Bueno, me parece muy interesante la exposición de ideas y yo creo que nos da cuenta de ah, de muchos significados respecto a esta
esta parte de la Odisea y demás, yo creo que clarifica mucho la interpretación de las escrituras, porque a veces uno cuando lee, y uno cuando va a los servicios eh, dominicales, pues no, digamos que no entiende la amplitud, o no entiende la amplitud del significado de cada de cada uno de los versículos, ¿no? Entonces, pero sí es importante leerlos más allá de lo literal, y bueno, también vincularlo precisamente con el contexto histórico, pues igual también con lo figurativo, y pues aclara mucho precisamente a través de este análisis del discurso que usted hace, cómo, qué significa lo frío, qué significa lo caliente, y, y tiene que ver precisamente también con esta idea de una contextualización con la realidad, ¿no? Entonces, me impacta cómo estos versículos, si bien tienen digamos, una proyección hacia una iglesia en su momento, pero también tiene que ver con ejemplos claros con la realidad en sí, ¿no? Esta idea de que lo tibio o el agua tibia no sirve para nada, sino que tiene uno que ser de alguna forma o tener una condición ya sea fría o caliente. Entonces, y pues también demuestra cómo a partir de estos dos opuestos, pues también Dios da una posibilidad de acercarse a Él. Primero, pues Dios, pues llamando precisamente a la puerta, acercando, bueno, sí, haciendo un llamado para salvación. Y cuando habló de esto me recordó mucho precisamente al Génesis, cuando Adán comete pecado y Dios lo busca, ¿no? De alguna forma podría haber algún paralelismo en ello, hermano, Andrés, o a lo mejor estoy equivocado, pero me remitió mucho a ese pasaje de cuando pues Adán y Eva pecan y, pues Dios busca al hombre, ¿no? Precisamente pues para también compadecerse de él y mostrarle misericordia. Entonces, pues yo francamente me gustó mucho esta interpretación de la escritura porque sí veo que hay más allá de una lectura literal, ¿no? De la palabra, ¿no? Y bueno, no he estado precisamente en las otras clases que usted ha impartido, entiendo que es un curso, pero sí, bueno, quiero pensar que el Apocalipsis o tiene que ver con una parte literal, con una parte figurativa y con una parte también escatológica, que tiene que ver con una parte profética también. Entonces, pues ahora sí que ese sería como mi comentario al respecto. En lo personal sí me amplía mucho este panorama de las escrituras y yo creo que también habría que pues ahondar un poquito más respecto a ello. Nos llevaríamos horas quizá discutiendo respecto, bueno, no discutiendo, sino revisando a las 7 iglesias, pero da cuenta también de la situación que se vivía antes con estas iglesias, de elementos figurativos y también de nuestros contextos reales como iglesia. Y vemos también que no cambia en el tiempo. Entonces, por eso precisamente la Biblia es atemporal, porque digamos que lo que dice hoy es un libro que estuvo dirigido a la iglesia de aquel entonces, pero también a la iglesia actual y bueno, es impresionante en ese sentido, ¿no? Cómo Dios, a pesar de, también nos deja
abierta esta posibilidad de la salvación como tal. Entonces, incluso en Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, siempre está llamando, y a la espera, ¿no? Pues de estar con él y su misericordia es grande. Entonces, pues gracias, hermano Andrés. De nada, hermano. Sí, las demás clases están, por cierto, en mi canal de YouTube. Ahí las puede ver con el título original. Y como les decía, la próxima clase será la última de la serie, ya con las conclusiones. En fin, bueno, ¿algún otro comentario, hermanos, entonces, antes de despedirnos? Bueno, siendo así, entonces, agradezco su presencia, que Dios les bendiga. Hermano Melvin, dígame. Sí, profesor, mire, disculpa que me tardé en prender el micrófono. Mi hermano, vi que yo he escuchado ciertas declaraciones por algunas personas y ellos dicen, mi hermano, que, que cuando una persona está tibia, un cristiano está tibio, mi hermano, es básicamente que ha dejado su primer amor. Ok, pero ellos hacen ese énfasis en el primer amor cuando uno se convierte. Todos aquí hemos experimentado en nuestras primeras semanas de conversión, ¿no? Somos personas que hasta activas, queremos hacer todo y bueno, estamos con aquel sentimiento. Entonces ellos dicen de que nosotros tenemos que estar así siempre. El día que tú ya no sientas eso, automáticamente pasas a un plano de tibieza, mi hermano. ¿Podríamos decir que esta es una afirmación bíblica o meramente pues es algo más emocional? Me gustaría escuchar su opinión, profesor, y muchísimas gracias por la clase, muy amable. Mira, es que el hecho de que sea algo emocional no quiere decir que no sea también bíblico. O sea, el actuar del ser humano siempre en cualquier aspecto de su vida, cuando comienza un proceso, siempre es cuando está más entusiasmado con él, cuando hay más expectativa, no quiere, o sea, el punto es cómo, precisamente como dice ahí usted mismo en aquel versículo, mantener ese primer amor, esa primera reacción por algo se dice que hay que mantenerse en ese primer amor. ¿Por qué? Porque es bueno que ese primer amor haya sucedido. El problema es que se puede eventualmente, o bueno, lamentablemente en la mayoría de los casos suele irse. Pero eso no significa de que sea por el hecho de ser algo que esté en nuestras emociones sea necesariamente malo. Al contrario, Dios también es dueño de nuestras emociones, así como de nuestro conocimiento. Por lo tanto, no hay nada de malo en que sea parte de nuestras emociones. Insisto, Dios también dio lugar a ellas. El punto es que no sea nuestra vida espiritual no pase por cómo sean temporalmente nuestras emociones, porque nuestras emociones obviamente son algo temporal, pero el punto es que, a ver, si vamos a tener ese furor, ese fervor del que usted nos mencionaba, pues bueno, que esté. Pero el punto es que no se vaya. Ese en realidad es lo más importante. O sea, más allá de cómo se haya gestado, si fue bajo, como lo decía al principio, bajo circunstancias eh, normales o comillas normales o dramáticas, eso ya es otro tema, insisto, pero el fervor debe estar presente siempre. Pero y cuando hablo de fervor no me refiero a una cuestión de expresión, sino también o sea, no también, sino en esencia de una actitud interior, que lamentablemente el ser humano, claro, como lo dice nuestro hermano Jorge, creo, lo saca de contexto esto. Claro, no habla necesariamente de las emociones en el sentido tradicional del término, sino de nuestro amor a Dios, este versículo. Y ese amor a Dios tiene que ser el mismo en el momento de nuestra conversión, así como, qué sé yo, en otros casos, en el inicio de nuestra vida ministerial, o en el aspecto de nuestra vida espiritual, en el que sea, mantenerse siempre y esforzarse en que eso se sustente. Y para eso, simple y sencillamente, la única respuesta es la, el estudio de la palabra, que es lo que sustenta lo que nos menciona nuevamente el hermano Jorge, que la palabra debe ser lo único que sustente el crecimiento espiritual. La palabra y todo lo que de ella se desprende, por supuesto. Pero si no hay palabra de Dios de por medio,
o antes, mejor dicho, no, ni siquiera de por medio, como eh, entonces, claro, tiene que estar necesariamente, como le decía, ese crecimiento espiritual, pero siempre primero la palabra. Luego vendrá lo demás, que está muy bien que suceda, pero tampoco, como lo decía respecto de la conversión, verlo eso como una suerte de, o de proceso, o por qué hay gente que no experimenta nunca o no ha tenido que experimentar nunca un cambio, comillas, radical en su vida. Insisto, no todos los grandes personajes de la fe, tal vez, obviamente no viene al caso aquí mencionar las vidas de cada uno, pero no todos hemos pasado necesariamente por ese proceso o por un acto, mejor dicho, dramático, sino que la fe se ha gestado en nosotros de manera natural, sin o esos altibajos gigantescos que han pasado a otras personas o hechos dramáticos. Insisto, no creer que Dios va a actuar en nuestra conversión y en nuestro primer amor de una manera unívoca, como que fuéramos todos máquinas. Claramente que Dios no actúa así. Claro, como lo dice el hermano Jorge, el primer amor tiene que ver con las personas que inician creyendo y luego dejan de creer. Pero ahí es donde hay que apelar nuevamente, uno, a la responsabilidad de cada uno de nosotros, de fortalecer nuestra vida, insisto, nos preocupamos de hacerlo en nuestra vida secular, como personas humanas, cuánto más nos lo deberíamos hacer precisamente, esa preocupación de alimentarnos espiritualmente. Es, por ejemplo, para utilizar una analogía, todos los que hemos tenido que pasar por un buen tiempo por un hospital, bueno, ¿acaso no salimos emocionados, entusiasmados, alegres después del hospital? Pero ¿qué sentido tiene esa salida del hospital si finalmente vamos a seguir con el mismo ritmo de vida que teníamos antes? Entonces, si hemos tenido una pérdida de la fe en algún momento, eh, pues bueno, ¿qué sentido tiene volver a la fe si es que vamos a mantener el mismo camino? O sea, que el punto es que ese nuevo amor se mantenga, o primer amor se mantenga siempre, se mantenga. No es necesario que suceda un acontecimiento, como lo decía, traumático, demarcativo, sino que ese primer amor debe estar siempre, permanentemente en la vida de cualquier creyente. En fin. Bueno, ¿algún otro comentario, hermanos? Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces, Dios les bendiga y nos encontramos para nuestra última clase. Ignoro para los que me preguntaron recién si es que voy a continuar con alguna otra temática los domingos. Eso depende en parte de la iglesia, así que ahí se los voy a confirmar. Eh, eh, pero la última clase en este caso de este curso está acá. Y para los que no han visto las otras clases, están en mi canal de YouTube, por cierto, con el nombre que vieron al principio. Bueno, hermanas y hermanos, Dios les bendiga y nos encontramos el próximo domingo y bueno, o el lunes o miércoles según sea el caso. Bendiciones. Chao, chao.